Hola mi querido estudiante, estamos aquí para hacer este proyecto. Lo primero que debemos hacer es marcar nuestra hoja, Gimnasio Central del Valle, Gian Alejandro García Bedoya, nombre del estudiante, tema, construcciones geométricas, la fecha, el curso y en observaciones puede ir el nombre del docente. Lo primero es tener nuestra cuadrícula milimetrada de 0.5. En este caso, en este blog, ya tiene una cuadrícula prediseñada. Pero en lo personal me gusta que hagamos nuestra propia cuadrícula porque esto nos permite tener más agilidad con las medidas, con nuestras escuadras y con nuestros lápices. ¿Sí? A ir cogiendo más habilidad con ellas. Porque de eso se trata, tener habilidad y aprender a conocer el uso de ellas. Puede ser escuadras pequeñas o escuadras grandes. Nuestro lápiz F o el 0.5, el 2B o el 0.7, el limpiatipos, que es como un borrador moldeable y nos permite llegar a ciertas partes para que podamos borrar, o un borrador de barra, ¿sí? Que podemos arreglar su punta para que podamos hacer ciertas correcciones. Nuestro compás. ¿Mm? Y finalmente empezamos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a definir nuestra zona de trabajo. ¿Por qué de 12 por 12? Hacer trabajos pequeños que nos demoren mucho tiempo. Como ustedes podrán ver al final del video, cuánto tiempo se va a llevar a hacer esta figura. Entonces, lo primero, vamos a marcar en una zona de 12 centímetros de ancho por 12 centímetros de alto. ¿Sí? Ahí ya la tenemos. ¿Qué es lo otro que vamos a hacer? Yo les he dicho que tracen líneas verticales y horizontales que convergen en el centro, diagonales que hagan convergencia contra la vertical y contra la horizontal. Pero hay figuras que esas líneas la ensucian un poquito o al ver tantos trazos nos puede confundir. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a obviar esos segmentos. Pero vamos a imaginar que ahí están. ¿Cómo? Miren cómo vamos a encontrar nuestra mitad y la vamos a marcar con un punto. Vamos a encontrar las mitades. La mitad de esta zona, 6. La mitad de esta zona, 6. La mitad de esta zona, 6. Al encontrarla, vamos a unir esos puntos para hallar nuestra primera figura. ¿De qué se trata las construcciones geométricas? Es suscribir figuras geométricas dentro de otras figuras geométricas, encontrando por medio de sus ángulos o sus vértices o sus directrices puntos que nos ayuden a encontrar esas otras figuras. Encontrada esta primera, necesitamos hacer una dentro de ella, donde sus segmentos sean paralelos a la primera. ¿De qué grueso lo podemos hacer? Yo lo hice de 1,5 centímetros. Entonces marco el punto, 1,5 centímetros, 1,5 centímetros, 1,5 centímetros, 1,5 centímetros. Y repito el proceso. ¿De qué se tratan la mayoría de las figuras de construcciones geométricas? Es repetir, ¿sí? Secuencias que ya hemos hecho en otras figuras o en la misma figura. Es repetir parámetros que ya tiene una figura establecida en un punto, repetirlo en el otro lado para así ir hallando las figuras. Cuando hayamos encontrado esto, podemos empezar a encontrar estas medio circunferencias, ¿sí? Con un grosor, ¿sí? Con unos segmentos paralelos allá también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Según la figura, podemos utilizar la punta o el primer punto que trazamos, ¿sí? como una guía y buscamos algo que nos sirva como punto de partida. Vamos a ver si esta nos calza. A ver. Sí, correcto. Cuadramos bien. Si vemos que nuestro punto se ha movido, volvemos y lo localizamos bien. Y hacemos nuestro segmento. Correcto. Entonces lo hacemos. Ahí lo tengo. Nos dice que es doble. Entonces lo hago doble.
Si quiere lo hacen a 0.5 o si no también lo hacen a 1 centímetro y medio, lo mismo que está el grosor de nuestra de nuestra figura. Lo voy a hacer aquí para que se vea de mismo grosor que la primera figura que hallamos. Como lo hice inicialmente yo tenía delgado, entonces aquí voy a borrar el primer cemento que tenía. Mire que lo hago con mi borrador de qué, de barra, y ahí me quedó la figura, ¿sí? Y repito, sin dañar la medida del compás, repito ese proceso en todas las puntas. Primero hago la de afuera, ¿sí? Cuadro bien, hago la de afuera y luego hago la de adentro de 1 centímetro, de 0.5 o de 1,5, como el que acabé de hacer yo acá, y hago el de 1,5. Entonces, repito esta misma secuencia que hice aquí, la repito acá, la repito acá y la repito acá. Pero yo aseguro bien mi compás que está flojo. Cuando haya hecho esto, miren cómo los vértices de la medio circunferencia me dice cómo debo finalizar mi figura con estas puntas. Mire que me dice, ¿sí? De dónde a dónde tengo que hacerla. Entonces cojo mi 0.5 con líneas muy suaves y punto, 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 punto y punto. Y lo único que hago es resaltar. Mira, de vértice a vértice. ¿Cómo hago el grosor? Lo mismo, si quiero lo hago de un 0.5 o si no lo hago de 1,5. ¿Cómo es? Mire, ¿sí? Y establezco el 1,5. Entonces ya esta línea no va aquí, sino que la haría aquí, mire. Primero hago el 1,5 acá, es aquí. Y me queda mi figura. Entonces voy a borrar esta parte para que quede la última medida que hice. Como hice líneas muy suaves y como ya es la parte final de mi figura, entonces puedo borrar. Y ya, si yo quiero resaltar, voy a mi lápiz de 2B o a un micropunta o en su caso un lapicero que esté en muy buen estado para resaltar la figura. Nuestra figura nos muestra que las figuras vienen como entrelazadas, entonces lo único que hago es borrar, ¿sí? Lo que me marca, por ejemplo, aquí me dice que esta está por dentro, aquí esta sería por encima. Entonces, por encima. Y esta sería la que sería la circunferencia, entonces borro esto. Como borré el círculo, entonces vuelvo a mi compás y resalto. Ya ahí finalmente me quedó mi figura. Espero que les sirva para que podamos hacer el proyecto. No es para hacerlo en la casa, es para que tengan una idea de cómo vamos a trabajar en la clase, qué herramientas llevar y cuáles son los requerimientos para usted darse una buena nota.